Mi hermano robó las llaves del garaje y estrelló el Mustang. Papá me gritó, acusándome de celos, pero yo mantuve la calma. Porque no era mi Mustang lo que estrelló. Cuando papá se dio cuenta. A las 9:45 de la noche, mi hermano Dylan agarró la llave de mi garaje mientras todos dormían. Al amanecer, el Mustang restaurado estaba aplastado contra un poste de luz. Papá Frank gritó, deja de acusarlo. Naciste celosa. Yo me mantuve tranquila. Porque no era mi Mustang lo que estrelló. Cuando papá Frank se dio cuenta, el teléfono sonó a las 2:40 de la madrugada. Yo, Ashley Roberts, estaba dormida en mi casa en Boise con las sábanas hasta la barbilla y la ventana un poco abierta porque las noches de septiembre en Idaho bajaban a los 10 grados Celsius. El identificador de llamadas mostraba la oficina del sheriff del condado de Ada. Señorita Roberts, soy la agente Rodríguez del condado de Ada. Tuvimos una colisión de un solo vehículo en la intersección de Emerald Street y Linden Avenue que involucra un Ford Mustang de 1967 registrado a la dirección de su negocio. El vehículo se salió de la carretera aproximadamente a las 2:14 de la madrugada y golpeó un poste. El conductor ha sido transportado a St. Alphonsus con heridas leves. Se identificó como Dylan Roberts y declaró que el vehículo pertenecía a su hermana. Me senté. No hablé durante 4 segundos porque esos 4 segundos fueron el cálculo. ¿Qué coche estaba en mi garaje y el coche en mi garaje no era mío y el coche que no era mío ahora estaba envuelto alrededor de un poste en Emerald y Linden y el conductor era mi hermano? ¿El vehículo se puede conducir? No, señora. La parte delantera está comprimida hasta el cortafuegos. El chasis está doblado. El vehículo está siendo remolcado al depósito del condado. ¿Estaba intoxicado el conductor? Se le realizó una prueba de sobriedad de campo. Su BAC fue de 12 y 11. Ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y daños a la propiedad. Me vestí. Conduje hasta la intersección, a 12 minutos de mi casa, hasta Emerald y Linden a las 2:50 de la mañana, cuando las carreteras están vacías y las únicas luces son las farolas, incluyendo la de la esquina que ahora estaba doblada 45 grados con un Shelby GT500 de 1967 arrugado contra su base. El coche estaba destruido, no dañado. Destruido. La parte delantera estaba plegada hacia atrás dentro del compartimento del motor. El capó estaba abombado hacia arriba y pelado a la derecha. La puerta del conductor estaba abierta por donde los paramédicos habían extraído a Dylan. El parabrisas estaba destrozado en un patrón de estrella centrado en la columna de dirección. La pintura personalizada, Wimbledon blanca con franjas Warsman azules limón, estaba raspada hasta el metal desnudo en todo el lado del pasajero donde el coche se había deslizado a lo largo del bordillo antes de golpear el poste. El panel trasero estaba agrietado. La tapa del maletero estaba abierta por la deformación del chasis. Fragmentos de vidrio cubrían el asfalto en un círculo de 6 metros de ancho. 7 meses de trabajo. Cada perno, cada junta, cada hora bajo el elevador con una llave dinamométrica y una luz de trabajo, desaparecieron en un deslizamiento que comenzó en la intersección y terminó en el lugar del accidente y duró aproximadamente 1.8 segundos según las marcas de derrape. Tomé 14 fotografías con mi teléfono. Cada ángulo, primeros planos del daño del chasis, la destrucción de la pintura, el vidrio roto, la columna de dirección doblada donde el volante de postventa que había instalado 3 semanas antes ahora estaba agrietado en el cubo. Fotografié el poste de luz. Fotografié las marcas de derrape. Fotografié la distancia desde la intersección hasta el punto de impacto, 14 metros. La documentación fue automática. Documento cada etapa de cada restauración. Esta fue la etapa final de esta. La agente Rodríguez todavía estaba en el lugar. Hice una pregunta. ¿Había una llave en el encendido? Sí, una sola llave en un mosquetón rojo. El mosquetón rojo. Mi llavero de taller. El anillo que sujeta las llaves de cada vehículo de mi garaje. El anillo que colgaba de un gancho dentro de mi puerta principal a las 9 de la noche cuando terminó la cena familiar. El anillo que no estaba en el gancho cuando llegué a casa a las 9:30 porque había asumido que lo había movido al banco de trabajo. No lo había movido. Dylan lo había tomado.
Conduje hasta la casa de mis padres el domingo por la mañana a las 7:12 de la mañana. No llamé con antelación. Aparqué en la entrada y entré por la puerta principal, que estaba sin seguro porque Frank nunca cierra la puerta principal porque Frank cree que el barrio es seguro y el barrio es seguro de extraños, pero no de la gente dentro de la casa. Dylan estaba en la sala de estar en el sofá con un vendaje en la frente y un cierre de mariposa sobre su ceja izquierda. Había sido dado de alta de la sala de emergencias a las 5 de la madrugada. Karen lo había recogido. Llevaba la misma ropa de la cena familiar, una camiseta Henley gris y jeans, ahora con una mancha oscura en la rodilla izquierda que podría haber sido sangre o líquido de transmisión o ambos. Frank estaba en el umbral de la cocina con una taza de café. Antes de que empieces, él se siente fatal. Él tomó la llave de mi garaje. Sacó un coche de mi taller sin mi conocimiento. Lo estrelló contra un poste a las 2 de la mañana mientras estaba legalmente borracho. Su back era de 12 y 11. Él cometió un error. Un error es un giro equivocado. Un 12 y 11 a las 2 de la madrugada en un coche que robó de mi garaje cerrado es un DUI y un delito grave de daños a la propiedad. Frank puso la taza de café en el mostrador. Había estado esperando este momento desde que Karen trajo a Dylan a casa a las 5 de la madrugada. Deja de acusarlo. Naciste celosa. Tu hermano está pasando por un mal momento y tú te sientas en tu pequeño garaje jugando con coches como una adolescente que nunca creció. Tienes 32 años y cambias aceite para ganarte la vida. Dylan cometió un error. El coche está asegurado. Supéralo y deja de actuar como si el mundo te debiera algo porque puedes sostener una llave. Karen estaba en el pasillo con los brazos cruzados. Tu padre tiene razón. Ashley, Dylan se siente fatal. ¿Podemos simplemente superar esto? Miré a Dylan en el sofá. Miré a Frank en el umbral. Miré a Karen en el pasillo. 3 personas en una casa a las 7 de la mañana un domingo por la mañana formando un muro alrededor del hombre que robó una llave, bebió, condujo y destruyó un coche. Me mantuve tranquila. Me mantuve tranquila porque el coche no era mío. Esto es lo que pasó. A las 11:30 de la noche. La cena familiar terminó a las 9. Frank y Dylan vieron una repetición de fútbol americano universitario hasta aproximadamente las 10:45. Luego la casa se quedó en silencio. Karen se fue a la cama. Frank se quedó dormido en el sofá. Yo me había ido a las 9:30. Mi llavero de taller, el mosquetón rojo, colgaba de la percha junto a la puerta principal donde siempre lo dejo cuando visito. Empecé a hacerlo hace 3 años después de dejarme las llaves en el coche 2 veces en casa de mis padres. La percha es más fácil que mi bolso. Dylan conocía la percha. Esperó hasta que Frank se durmió. Levantó el mosquetón de la percha, se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y salió por la puerta trasera. Caminó 2 cuadras hasta mi casa, usó la llave del taller para abrir la puerta del garaje y arrancó el Shelby con la llave de encendido en el mismo anillo. Mi cámara de seguridad grabó la apertura de la puerta del garaje a las 11:43 de la noche. El metraje está guardado. No vi la alerta porque mi teléfono estaba en silencio por la cena y cargando en mi mesita de noche. Dylan condujo hasta un bar llamado Trackers en Orchard Street, 6 kilómetros al este. Pidió bourbon, luego otro, luego un tercero. Estuvo allí aproximadamente 3 horas. Salió de Trackers aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, giró a la izquierda en Emerald Street. Aceleró. El límite de velocidad es de 55 km por hora. La estimación de la policía basada en las marcas de derrape y el patrón de deformación fue de 69 km por hora. Perdió el control en el bordillo antes del Linden Avenue. El coche se salió de la carretera por el lado derecho, cruzó el bordillo y golpeó el poste. El airbag no se desplegó porque el coche no tenía airbags. Fue fabricado en 1967. El coche que el padre de Richard Miller sacó de un concesionario en Nampa en 1971 terminó su vida de 53 años contra un poste en Emerald Street a las 2:14 de la madrugada porque un hombre de 29 años que vive en un sótano robó una llave durante un corte comercial. Recuerdo el día en que Miller trajo el coche a mi taller un sábado por la mañana de febrero. Lo remolcó en un remolque abierto detrás de una Ram 2500.
El coche estaba descolorido, polvoriento y cansado. La pintura se había oxidado hasta un rosa tiza. Los parachoques cromados estaban picados. El asiento del conductor estaba agrietado por la costura central. Miller se paró en mi garaje y puso la mano en el guardabarros y dijo: «Mi padre compró este coche el año en que nací. Me enseñó a conducir en él. Le prometí antes de que muriera que lo restauraría. Eso fue hace 9 años. Debería haberlo hecho antes. Le dije que tardaría de 6 a 8 meses. Él dijo: toma el tiempo que necesites. Hazlo bien». Escribí el contrato esa tarde. $38,000 en mano de obra más piezas a precio de costo. Él escribió el primer cheque por $8,000 antes de irse y me estrechó la mano en la puerta del garaje. Un contratista jubilado entregando un GT500 de 1967 a una mujer de 30 años cuyo padre decía a la gente que hace algo con coches viejos. A Miller no le importaba cómo lo llamara Frank. Miller vio el Camaro SS en la Bahía 2, lo rodeó una vez, pasó el dedo por la línea del guardabarros y dijo: «Esto es trabajo profesional». Esa frase es la razón por la que mi negocio existe. Mi nombre es Ashley Roberts. Tengo 32 años. Soy propietaria y opero Roberts Restoration, un taller de restauración de coches clásicos en un garaje de 2 bahías convertido detrás de mi casa en Boise, Idaho. Realizo restauraciones completas del chasis, reconstrucción de motores, pintura y carrocería, electricidad, interiores y detalles correctos de época en coches clásicos estadounidenses y europeos de los años 60 y 70. Tengo una certificación de técnico maestro ASE. Gano $72,000 al año con contratos de restauración. Llevo 9 años haciendo esto, desde que tenía 23 años y compré mi primer coche de proyecto, un Camaro SS de 1969 con $3,400 que ahorré trabajando en un Jiffy Lube mientras mi hermano vivía en el sótano decidiendo qué hacer con su vida. Él todavía está decidiendo. Mi mentor Mike Jenkins lleva 22 años en el oficio. Me enseñó a soldar cuando tenía 19 años en su taller en Fairview Avenue. El primer cordón que hice estaba torcido y lleno de salpicaduras. Él lo lijó con un disco de láminas y dijo otra vez. Lo hice de nuevo. El segundo cordón estaba recto. Él asintió una vez. El asentimiento fue la aprobación. Mike no usa muchas palabras. Las palabras que usa llegan con peso. Mike es la persona a la que llamé a las 3:20 de la madrugada desde el lugar del accidente, de pie en la acera con cristales bajo mis zapatos. Dylan se llevó el Shelby. 4 segundos de silencio. Mike sabía qué coche estaba en mi garaje. Sabía de quién era el coche. Sabía lo que significaba el nombre. El coche de Miller. El coche de Miller. Envuelto alrededor de un poste. Parte delantera hasta el cortafuegos. El chasis está doblado. La pintura ha desaparecido. Back 12 y 11. ¿Sabe Miller? Todavía no. Necesito presentar la reclamación al seguro primero y obtener la denegación por escrito antes de llamarlo. Inteligente. Documenta todo. Fotografía el lugar, el coche y los registros de remolque. Cuando llegue la denegación, llama a Miller, luego llámame. El Shelby GT500 de 1967 pertenecía al señor Richard Miller. No a mí, no a mi familia. A Richard Miller, de 58 años, contratista general jubilado, y durante los últimos 14 años, socio de golf de mi padre Frank en el Qual Hollow Club. Miller trajo el GT500 a mi taller hace 7 meses para una restauración completa de chasis. El coche había estado en su familia desde 1971 cuando su padre lo compró usado en un concesionario Ford en Nampa. El odómetro marcaba 74,200 millas. La pintura estaba descolorida. El motor necesitaba una reconstrucción completa. El interior estaba agrietado y blanqueado por el sol. El chasis tenía óxido superficial a lo largo del subchasis trasero. El contrato de Miller conmigo era de $38,000 en mano de obra más piezas a precio de costo. Había pagado $22,000 de los $38,000 en 3 cuotas durante los 7 meses.
Los $16,000 restantes se debían a la entrega. El valor estimado del coche después de la restauración era de $185,000 según una valoración de Agerty para un GT500 de 1967 con números coincidentes en condición de concurso. El coche había estado en mi garaje durante 209 días. Una restauración de chasis significa que cada componente se retira de la carrocería. Cada perno se cataloga. Cada pieza se inspecciona, repara o reemplaza. Y luego todo vuelve a unirse en el orden correcto con las especificaciones de torque correctas. Es cirugía en metal. Empecé por decapar la carrocería hasta el acero desnudo. Cada pieza de moldura, cada sello de goma, cada pieza de vidrio, cada cable, cada soporte, cada clip, las piezas llenaron 14 contenedores etiquetados en estanterías industriales a lo largo de la pared trasera de la Bahía 1. La carrocería fue a mi máquina de chorro de arena en Nampa, regresó limpia y gris. Y pasé 3 semanas reparando el óxido en el subchasis trasero y los paneles inferiores de los cuartos usando paneles de parche que fabriqué de acero de calibre 18 en mi rueda inglesa. La pintura tardó 2 semanas. Imprimí la carrocería con 3 capas de imprimación epoxi, la lijé a mano a 320 granos, apliqué una capa de sellador y luego coloqué la capa base Wimbledon blanca en 4 pasadas usando un sistema Glasurit y una pistola de pulverización SATA. Las franjas Warsman azules limón se enmascararon con cinta de línea fina y se pulverizaron encima. La capa transparente se aplicó al final, 3 capas, lijadas en húmedo a 2,000 granos y pulidas a máquina hasta un acabado espejo. El día que terminé la pintura, me paré en la bahía con las luces de arriba encendidas, y las puertas cerradas y miré la carrocería sentada en el rotiserie bajo los fluorescentes. El blanco era profundo y cálido, y las franjas azules corrían rectas desde la toma de aire del capó hasta la plataforma trasera. Tomé una fotografía y se la envié a Miller. Él respondió en 4 minutos. Ese es el color con el que mi padre salió del concesionario. 4 minutos. Una frase. La frase valió 7 semanas de lijado, pulverización, curado y pulido. Reconstruí el motor interceptor de policía 428 en un soporte en la Bahía 2. Nuevos pistones, aros, cojinetes, árbol de levas, taqués, cadena de distribución, bomba de agua, bomba de aceite. Hice que las culatas fueran portadas y pulidas en un taller de máquinas en Meridian. Instalé un nuevo arnés de cableado y recromé los parachoques a través de un servicio de chapado en Portland. Retapicé el interior en negro de lujo usando materiales de reproducción correctos. La restauración estaba a 3 semanas de completarse. Las únicas tareas restantes eran el montaje final de molduras, la instalación de ruedas y el primer arranque del motor reconstruido. El primer arranque es el momento. El momento en que la llave gira y el motor arranca y el coche habla por primera vez después de tantos años de silencio. Había estado esperando ese momento durante 7 meses. Dylan se llevó el momento junto con la llave. El volante original estaba en mi banco de trabajo, retirado durante el desmontaje y guardado por separado porque es el componente más buscado. El volante sobrevivió porque no estaba en el coche. Esto es lo que mi familia no sabe sobre lo que yo financio. Frank recibe un suplemento de alquiler de $650 al mes. La pensión y seguridad social de Frank totalizan $2.400. El alquiler es de $650. La brecha de $650 es mía. 4 años, $31,200. El seguro de coche de Karen en mi póliza, $240 al mes. 3 años, $8,640 porque la tarifa individual de Karen después de 2 pequeños accidentes era de $460. Internet, cable, streaming de los padres, $130 al mes. 3 años, $4,680. Dylan no tiene coche, ni licencia, ni trabajo, ni ingresos. Hizo entregas a domicilio durante 6 meses antes del DUI. Tuvo un apartamento en Garden City hasta hace 8 meses, cuando dejó de pagar el alquiler y se mudó de nuevo al sótano de mis padres. Frank firmó ese contrato de arrendamiento. El propietario todavía está persiguiendo los $3,400 de alquiler impagado de ambos. Dylan tiene 29 años y lo único que ha producido en los últimos 3 años es un DUI,
un coche destrozado y una familia que lo defiende por ello. Soporte invisible total, $44,520 de la mujer que juega con coches. El favoritismo en esta familia se basa en una única suposición. Dylan necesita ayuda y Ashley no. Cuando Dylan abandonó Boise State después de 3 semestres, Frank lo llevó a almorzar y dijo, encontrarás tu camino. Cuando yo abandoné la universidad comunitaria para ser aprendiz de Mike, Frank dijo, estás tirando tu vida en un hobby. Almuerzo por abandonar la universidad. Condena por iniciar una carrera. Cuando Dylan se mudó al sótano a los 24 años, Karen hizo la cama y compró toallas nuevas. Cuando pedí usar el garaje separado detrás de la casa de mis padres como espacio de taller antes de poder pagar el mío, Frank dijo, no voy a dirigir un desguace. Alquilé una bahía en un garaje comercial por $800 al mes hasta que ahorré lo suficiente para mi propia propiedad. Frank me recomendó a Miller hace 2 años. Este detalle importa. Frank no lo recomendó porque creyera en mi trabajo. Lo recomendó porque Miller preguntó en el club si alguien conocía un buen taller de restauración y Frank dijo, mi hija hace algo con coches viejos. La recomendación fue accidental. Miller me llamó, visitó el taller, vio el Camaro SS de 1969 que estaba terminando y firmó un contrato la misma semana. Luego me envió a otros 3 clientes. Esos 3 representaron $47,000 en trabajo contratado. La recomendación accidental construyó una cadena de clientes. La cadena era el negocio. Lunes por la mañana, 9 de la mañana presenté la reclamación al seguro con mi póliza de garaje comercial. La reclamación incluía 14 fotografías, el número del informe policial, el recibo del remolque y el resumen del incidente del agente, incluyendo el back de Dylan y el cargo por DUI. El miércoles, el ajustador de seguros llamó. La póliza contenía una exclusión estándar, operadores no autorizados. La póliza cubría los daños causados por el asegurado nombrado y los empleados autorizados. Dylan Roberts no estaba nombrado en la póliza. Dylan Roberts no era un empleado. Dylan Roberts no estaba autorizado a operar ningún vehículo almacenado en Roberts Restoration. La reclamación fue denegada. La carta de denegación llegó por correo electrónico a la 1:42 de la tarde. La imprimí. Me senté en mi banco de trabajo junto al volante del cliente y la leí 2 veces. Luego llamé a Miller. Richard, soy Ashley. Necesito contarte algo sobre tu coche. Le conté todo. La llave, la hora, el accidente, el back, los daños, la denegación del seguro. Le dije que la parte delantera estaba plegada hasta el cortafuegos, el chasis estaba doblado sin posibilidad de reparación, la pintura estaba destruida y el coche estaba en el depósito del condado, clasificado como pérdida total. Le dije que la restauración estaba a 3 semanas de completarse. Le dije que el volante original estaba en mi banco de trabajo porque lo había retirado durante el desmontaje y lo había guardado por separado. Miller guardó silencio durante 12 segundos. 12 segundos de un hombre procesando la pérdida de un coche que su padre compró en 1971. El coche que mi padre sacó del concesionario en Nampa. Sí, tu hermano. Sí, borracho, 12 y 11. Y el seguro denegó por operador no autorizado. Dylan no está en mi póliza. ¿Entonces quién paga mi coche? Dylan y cualquiera que esté financieramente conectado a Dylan. Miller volvió a guardar silencio. Cuando habló, su voz era más baja y lenta. La voz de un hombre que aún no está enojado, pero se acerca a la ira como el clima se acerca, visible en el horizonte antes de que llegue. Ashley, ese coche es lo último que mi padre tocó que yo aún puedo tocar. El volante, la palanca de cambios, los pedales. Él desgastó el cuero del asiento del conductor con la forma de su espalda. Te di ese coche porque tu padre dijo que eras la mejor. Confié en él. Confié en ti. El coche estaba cerrado en mi garaje. Mi hermano tomó la llave de mi casa durante una cena familiar. No le di permiso. No supe que estaba en el taller hasta que el sheriff me llamó a las 2:40 de la madrugada. Sé que esto no es culpa tuya, Ashley. Lo sé. Pero necesito que se recupere el valor de ese coche. Mi abogado se encargará.
Entiendo. Casi volví a llamar a Miller después de colgar. Casi le dije que cubriría el costo yo misma, que absorbería los $185,000, que pediría un préstamo contra mi casa, que financiaría la pérdida personalmente para salvar la relación con el cliente y la cadena de referencias y el negocio que la confianza de Miller había construido. Pero el contrato me detuvo. El contrato en mi portapapeles firmado por ambas partes con términos claros, lenguaje de responsabilidad claro y una cláusula de seguro clara. El contrato me protegía. La pérdida era de Dylan. Absorber la pérdida de Dylan sería lo mismo que había estado haciendo por la familia durante 4 años, pagando por daños que no causé. El contrato decía, no. Escuché al contrato. Llamaré a mi abogado hoy. Conduje hasta la casa de mis padres el miércoles por la noche, a las 6:30 de la tarde. No me senté. Me quedé de pie en la cocina con la carta de denegación del seguro en una mano y mi teléfono en la otra. Frank estaba en la mesa con sobras de pasta. Karen estaba en el mostrador. Dylan estaba en el sofá de la sala de estar, visible a través del umbral. Con la pierna elevada sobre un cojín. El seguro denegó la reclamación. Frank levantó la vista. ¿Qué quieres decir con denegado? Operador no autorizado. Dylan no está nombrado en mi póliza comercial. No estaba autorizado a conducir ningún vehículo en mi taller. La aseguradora no pagará. Entonces preséntalo bajo tu póliza personal. Mi póliza personal no cubre vehículos comerciales almacenados en una dirección comercial. El Mustang es un vehículo de cliente, no mi coche personal. Vehículo de cliente. Puse la carta de denegación sobre la mesa. El coche que Dylan estrelló no es mío. Pertenece a Richard Miller. El nombre aterrizó en la cocina. El tenedor de Frank se detuvo entre el plato y su boca. Lo dejó. Miller. Richard Miller. Tu compañero de golf. El hombre que recomendaste a mi garaje hace 2 años. El hombre cuyo Shelby GT500 de 1967 estaba en mi taller para una restauración completa de chasis bajo un contrato de $38,000. El coche está valorado en $185,000. El coche ahora está en el depósito del condado con el chasis doblado y la parte delantera comprimida hasta el cortafuegos y tu hijo lo hizo a las 2 de la madrugada con un nivel de alcohol en sangre de 12 y 11. La cara de Frank cambió. El color abandonó sus mejillas en un lento drenaje. Sus manos se extendieron sobre la mesa. Las palmas presionando la superficie de la misma manera que las manos de un hombre presionan una mesa cuando la mesa es lo único estable en la habitación. Dijiste que el coche era tuyo. Nunca dije que el coche fuera mío. Asumiste que era mío. Lo asumiste porque no sabes lo que hago. Lo llamaste, jugar con coches. Dijiste que cambio aceite para ganarme la vida. Me dijiste que nací celosa. Asumiste que el coche era un proyecto personal porque nunca has entrado en mi garaje y has mirado el contrato colgado en el portapapeles junto a la puerta. El contrato con el nombre de Richard Miller. El nombre de tu compañero de golf en mi pared durante 7 meses. La mano de Karen fue a su boca. Miller contrató a un abogado esta tarde. La demanda llegará a Dylan primero. Dylan no tiene ingresos, ni bienes, ni seguro. Pero el abogado también te está nombrando a ti, papá. Tú recomendaste mi garaje a Miller. Le dijiste que era profesional. Dylan es miembro de tu hogar. Accedió al vehículo desde un taller al que tú remitiste al cliente. La teoría del abogado es recomendación negligente y responsabilidad del hogar. Tus bienes están expuestos. Frank se puso de pie. La acción de ponerse de pie no era autoridad. Era la respuesta del cuerpo a las matemáticas. No sabía que era el coche de Miller. No preguntaste. Entraste en esta cocina a las 7 de la mañana, me llamaste celosa, me dijiste que juego con coches y defendiste al hombre que robó el vehículo de un cliente de mi taller y lo estrelló borracho contra un poste. Tuviste 4 horas entre el accidente y mi llegada para hacer una pregunta. ¿De quién era el coche? No preguntaste porque asumiste la respuesta. Asumiste que era mi hobby. Asumiste que el daño era mío para absorber.
Te equivocaste. El daño es de $185,000. La responsabilidad es de Dylan. Y como confirmaste su contrato de arrendamiento, la responsabilidad te alcanza. Dylan apareció en el umbral de la cocina, cojeando, el vendaje aún en la frente. No sabía que valía tanto. No lo sabías porque no preguntaste. Tomaste mi llave de dentro de mi puerta principal mientras yo estaba en el baño al final de la cena. Condujiste hasta mi garaje, abriste la puerta del garaje, arrancaste un coche que no tenías permiso para tocar y lo condujiste a un bar y del bar a un poste de luz. El valor no es el punto. El permiso es el punto. Robaste de mi taller. Iba a devolverlo. Lo devolviste contra un poste a 69 km por hora. La parte delantera está dentro del compartimento del motor. El chasis es una curva en S. El coche no se puede reparar. Solo se puede valorar. Y el valor se le debe a Richard Miller. Miré a Frank. El coche es de Miller, tu compañero de golf. 185,000 y el seguro no cubre a Dylan. 17 palabras. Entregadas en una cocina donde la pasta se estaba enfriando y el tenedor estaba en el plato y el hombre que llamó celosa a su hija estaba haciendo una aritmética que nunca antes se le había pedido hacer. Miller llamó a Frank el jueves. Yo no estuve en la llamada, pero Mike se enteró por un contacto mutuo. La llamada duró 4 minutos. Me dijiste que el garaje de tu hija era profesional, Frank. Dijiste que era la mejor en Boise. Confié en ti. Le di el coche de mi padre. Tu hijo lo robó de su taller y lo estrelló contra un poste a las 2 de la mañana con un 12 y 11. He contratado a un abogado. Recibirás noticias de él. Frank dijo, Richard, no tuve nada que ver con esto. Miller dijo, confirmaste su contrato de arrendamiento. Lo criaste. Lo defendiste. Tuviste todo que ver con esto. La llamada terminó. Frank no fue al club el siguiente sábado ni el sábado después. 3 miembros de su grupo habitual se enteraron del incidente. 2 cancelaron partidos programados. El tercero envió un mensaje de texto: lo siento por la situación. Frank dejó que las cosas se calmaran. El asentamiento fue permanente. 2 de mis 3 clientes de restauración pendientes cancelaron sus contratos en 10 días. El propietario de un Plymouth Barracuda de 1971 llamado Sr. Peterson llamó y dijo, me enteré del coche de Miller. No puedo arriesgarme a dejar mi vehículo en un taller donde los miembros de la familia tienen acceso. El propietario de un Pontiac Guanajuato de 1968 llamado Sr. Evans envió un correo electrónico dadas las circunstancias. Llevaré mi coche a otro restaurador. $47,000 en trabajo contratado. Perdidos porque Dylan tomó una llave y Frank crió al hombre que la tomó. La carta de demanda del abogado de Miller llegó el 15 de septiembre dirigida a Dylan Roberts. Copia a Frank Roberts. La carta indicaba pérdida total de un Shelby GT 500 de 1967. Valor estimado $185,000 más $22,000 en pagos de restauración ya realizados más tarifas de remolque y depósito de $1,240. Demanda total $208,240. Los bienes de Dylan, 0. Los ingresos de Dylan, 0. El seguro de Dylan, ninguno. La demanda del abogado nombró tanto a Dylan como a Frank. Dylan como el conductor. Frank bajo la teoría de recomendación negligente. Frank había remitido a Miller al garaje de Ashley. Un miembro del hogar de Frank tuvo acceso a la propiedad, y Frank no había logrado evitar que una responsabilidad conocida se cruzara con la propiedad del cliente. La casa de Frank, valorada en $310,000 con $180,000 restantes en la hipoteca, tenía $130,000 en capital. El capital ahora estaba en riesgo. Detuve el suplemento de alquiler esa semana, $650 al mes. ¿Hecho? Quité el coche de Karen de mi seguro, $240 al mes. ¿Hecho? Cancelé el pago de internet. $130 al mes. ¿Hecho?
Soporte mensual total eliminado. $1,020. Casi dejé el seguro activo. Karen necesita su coche para el trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, pero el pasillo me detuvo. El pasillo donde Karen se paró con los brazos cruzados y dijo, ¿podemos simplemente superar esto? La frase que usa una familia cuando la consecuencia debería recaer en la persona que la causó. Y la familia quiere que no recaiga en nadie. El seguro ya ha superado esto. Mike vino a mi taller el sábado después de que llegó la carta de demanda. Trajo café y una caja de guantes de nitrilo. Caminó por la bahía vacía, miró el banco de trabajo y dijo, la bahía está vacía. Llénala. Eso es lo que hace Mike. No narra la pérdida. Despeja el espacio. El caso de Dewey y de Dylan fue asignado al Tribunal de Distrito del Condado de Ada el 22 de septiembre. Primera comparecencia el 3 de octubre. El cargo conllevaba una multa mínima obligatoria de $1,000, una suspensión de licencia de 180 días y hasta 6 meses de cárcel del condado por una primera ofensa. El defensor público de Dylan le aconsejó declararse culpable con circunstancias atenuantes. Las circunstancias atenuantes eran que estaba pasando por un mal momento. El juez decidiría si un mal momento es una defensa legal. No lo es. Sin licencia, Dylan no podía hacer entregas a domicilio. Sin entregas a domicilio, Dylan no tenía ingresos. Sin ingresos, Dylan no podía contratar a un abogado privado. La carta de demanda se quedó en el mostrador de la cocina junto a la cafetera donde Frank la veía todas las mañanas. Frank llamó a su banco la semana después de que llegó la carta de demanda. Se sentó en la mesa de la cocina con la carta delante y sus gafas de lectura puestas y llamó al número de su extracto hipotecario. Preguntó sobre un préstamo sobre el valor de la vivienda para llegar a un acuerdo con Miller antes de que el caso fuera a litigio. El banco revisó sus finanzas. La casa de Frank estaba valorada en $310,000 con $180,000 restantes en la hipoteca, dejando $130,000 en capital. El banco dijo que podían aprobar una línea de crédito de hasta $95,000, pero el pago mensual de un retiro de $95,000 sería de $780 durante 15 años. La pensión y seguridad social de Frank totalizan $2,400. Sin el suplemento de alquiler de $650 de Ashley, solo el alquiler consumía $1,650. Sumando $780 en pagos de capital y las obligaciones mensuales de Frank excedían sus ingresos en $30. Negativo $30. El margen no existía. Frank no tomó el préstamo. Llamó a Dylan a la cocina un miércoles por la noche y le dijo los números. Dylan preguntó qué se suponía que debía hacer. Frank dijo, no lo sé. El no lo sé de un padre que siempre había sabido, que siempre había tenido una hija pagando la diferencia, que siempre había tenido una solución que usaba una llave inglesa y no pedía nada a cambio. El seguro de coche de Karen volvió a $460 al mes. La semana siguiente, el aumento mensual de $220 fue el costo de 2 pequeños accidentes que mi póliza paraguas había estado absorbiendo. El salario a tiempo parcial de Karen en la biblioteca era de $1,100 al mes. Después del aumento del seguro, la gasolina y los víveres, le quedaban $340. Eso era lo que quedaba de una vida financiada durante 4 años por la hija a la que dijo que lo superara. Internet se desconectó el 1 de octubre. Frank condujo hasta la biblioteca donde trabaja Karen y usó la computadora pública para revisar su correo electrónico. El correo electrónico del abogado de Miller estaba en su bandeja de entrada, un seguimiento de la carta de demanda solicitando una respuesta dentro de los 14 días hábiles. Frank miró la pantalla en el vestíbulo de la biblioteca durante 3 minutos. Karen estaba trabajando en el mostrador de circulación a 4,5 metros de distancia. No miró. Dylan vino a mi casa un martes por la noche, 2 semanas después de la demanda. Llamó a la puerta. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Quiero disculparme por tomar la llave, por beber, por conducir, por el coche, por todo. La disculpa no reduce la carta de demanda ni me devuelve a los 2 clientes que cancelaron.
La demanda es de $208,000. Una disculpa y una carta de demanda no son equivalentes. ¿Qué quieres que haga? Quiero que respondas la carta de demanda. Quiero que comparezcas en tu audiencia de DUI. Quiero que dejes de vivir en un sótano y empieces a pagar las consecuencias de las decisiones que tomaste a las 9:58 de la noche cuando sacaste un coche que no poseías de un garaje que no construiste. Dylan miró al suelo. Se fue sin hablar. Cerré la puerta. La tarde siguiente, Mike pasó por Emerald y Linden de camino a un proveedor de piezas y vio a Dylan parado en el bordillo donde el coche se había detenido. El poste todavía estaba doblado 45 grados con conos naranjas alrededor de la base. La ciudad aún no lo había reparado. Fragmentos de vidrio aún eran visibles en la cuneta, pequeñas piezas que captaban la luz de la tarde. Las marcas de derrape corrían 14 metros desde la curva hasta el punto de impacto. Dos líneas paralelas oscuras sobre asfalto gris que contaban la historia en el lenguaje más simple posible. Aquí es donde las llantas se bloquearon y aquí es donde el coche se detuvo. Dylan estaba parado al final de las marcas con las manos en los bolsillos de la chaqueta. No estaba al teléfono. No estaba con nadie. Mike dijo que Dylan se quedó allí al menos 10 minutos sin moverse. Pararse donde el coche se detuvo fue lo más parecido que Dylan tuvo a una respuesta. Nada de lo que pudiera hacer desharía el accidente o pagaría la demanda. Solo podía pararse al final de las marcas de derrape y mirar lo que una noche produjo. Karen vino a mi taller un sábado por la mañana a principios de octubre. Nunca antes había visitado mi taller. En 4 años de mi negocio, mi madre nunca había entrado en el garaje, mirado un coche en el elevador o preguntado por un proyecto. Llegó a las 10 de la mañana y se paró en la puerta del garaje, la misma posición que adopta en cada umbral, brazos a los lados, el peso en un pie. La postura de una mujer que está presente sin comprometerse con la presencia. Tu padre no puede dormir. Mi padre no puede pagar la carta de demanda. Esos son problemas diferentes. Él no sabía que era el coche de un cliente. Él no preguntó. Él asumió. Llamó a mi trabajo algo menos. Me llamó celosa. Defendió al hombre que robó de mi negocio. Nada de eso requería saber de quién era el coche. Todo requería elegir a Dylan por encima de mí. Él hizo la elección antes de que la cuestión de la propiedad fuera relevante. Es tu padre. Es el cofirmante del contrato de arrendamiento del apartamento del hombre que le debe $208,000 a Richard Miller. La paternidad no cambia el CEO aval. Al abogado no le importa quién crió a quién. Karen miró la bahía vacía. El elevador estaba desnudo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre el suelo de hormigón donde el GT500 había estado durante 7 meses. Miró el banco de trabajo donde el volante original estaba sobre su almohadilla de espuma. Miró el tablero de herramientas, el compresor de aire, la cabina de pintura en la esquina trasera. Estaba viendo mi negocio por primera vez. El negocio que nunca había visitado. El negocio que su esposo desestimó y su hijo destruyó y su hija construyó desde un garaje de 2 bahías y una certificación ACE y 9 años de trabajo. No dijo nada más. Regresó a su coche y se fue. Este es el último dólar, la última prima de seguro, el último pago de internet y la última vez que financio a una familia que vio mi trabajo destruido y lo llamó celos. Mi garaje es mi negocio. Mi llave es mía. La próxima persona que la tome responderá ante el abogado, no ante mí. Se lo dije a Frank por teléfono el siguiente lunes. Él no respondió. Sábado, 4 de octubre, 4 semanas después del accidente. Un camión de plataforma se metió en mi entrada a las 9 y llevaba un Chevrolet Chevelle SS de 1970 en rojo arándano. El propietario, un bombero jubilado llamado Sr. Thompson de Meridian, había llamado la semana anterior después de ver mi trabajo en un foro de restauración. Nuevo cliente, nuevo contrato, $34,000 en mano de obra. El coche bajó de la plataforma y rodó a la bahía 1 sobre sus ruedas originales, y el rodar fue el sonido de un coche entrando en un taller, y el sonido fue el comienzo. Levanté el Chevelle en el elevador. Caminé debajo de él con una luz de trabajo y comencé la inspección como comienza cada restauración completa del chasis.
mirando lo que hay y haciendo una lista de lo que debe hacerse. Óxido en los pisos, rieles de chasis sólidos, tren motriz original, números coincidentes. El motor era un bloque grande 396 con la admisión y el carburador originales todavía en su lugar. El coche había estado en un granero en Meridian durante 11 años. Olía a polvo de heno viejo y gasolina seca y a la quietud específica de una máquina que ha estado esperando que alguien decida que vale la pena el trabajo. Decidí que el coche tenía potencial. En el banco de trabajo, el volante del cliente estaba sobre su almohadilla de espuma. 3 radios de grano de madera, tapa central cromada con el emblema GT500. El volante fue el único componente superviviente de una restauración que estaba a 3 semanas de completarse cuando un hermano tomó una llave y un padre llamó celosa a la constructora. El volante es la parte que sostiene el conductor. El conductor que destruyó el coche nunca sostuvo este volante. El volante no sostenía nada. El volante sobrevivió. El Chevelle estaba en el elevador. El volante estaba en el banco. La bahía se estaba llenando de nuevo. El taller estaba funcionando de nuevo. Y la mujer que juega con coches estaba debajo de un Chevelle de 1970 con una luz de trabajo y un portapapeles listando lo que debe hacerse a continuación. Porque lo que debe hacerse a continuación es la única dirección que importa. Y la llave inglesa en su mano no es un pasatiempo. Es la herramienta que construyó el negocio que un hermano intentó estrellar y un padre intentó desestimar y ninguno de ellos pudo detener.